Saludos mis héroes, hoy vamos a analizar un poco qué es la depresión, cuáles son sus síntomas principales, porque como siempre les digo, es bastante importante entender nuestras emociones para poder sobrellevarlas. Vamos a profundizar para buscar distintas formas o métodos para iniciar un camino que nos ayude a salir de esta situación depresiva. Bueno, ¿qué es la depresión? No es solamente tristeza, sino que es algo un poco más profundo. Se ha popularizado que la depresión es estar siempre tristecito, así, pero no es solo eso, es mucho más complicado y por lo general cuando una persona está así bastante decaída y realmente sufre de depresión, está en un punto bastante peligroso y bastante difícil de afrontar, tanto para la persona como las personas que viven a su alrededor. Entonces podemos definir que la depresión es un trastorno del estado de ánimo en que la mente de la persona, el cuerpo de la persona está básicamente con baja energía. Muchas veces hay agotamiento crónico o fatiga crónica, hay desconexión emocional y sobre todo alteración del pensamiento. Que esto lo que quiere decir es que la persona piensa mucho o que tiene pensamientos recurrentes negativos, como qué mal me veo, qué feo soy, no sé hacer nada bien y este tipo de cosas. Todo esto hace obviamente que la persona que está sufriendo esta patología o este trastorno comience a distorsionar la forma en que piensa, en que siente, sobre todo la forma en que ve su realidad. La depresión es una enfermedad o un trastorno con una amplia gama de probabilidades, de síntomas, en el que se encuentran siempre dos situaciones muy extremas, en el que pueden verse los distintos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, el primero es apatía en general, tiene una palabra específica que me cuesta pronunciar, es anedolia, es la pérdida de interés en las cosas que a la persona le gusta. Por ejemplo, si a mí me gustan las películas y de repente aparece cuando estamos comiendo, por ejemplo, El Señor de los Anillos, que me gusta muchísimo, en el momento que estamos todos comiendo a la mesa y yo no le presto atención. Es un síntoma de desconexión o de apatía con las cosas que a la persona le gusta. Por eso es que hablaba del círculo cercano a la persona que está sufriendo la depresión, porque muchas veces son esas personas las que pueden percatarse de que realmente está sucediendo algo con la persona afectada. Esta pérdida de interés también se ve en el placer. Incluso muchas veces hay una desconexión con la pareja en cuanto a lo físico, ¿no? Puede acarrear al futuro problemas entre la pareja también y más aislamiento, que es uno de los síntomas. Vamos por partes. Vamos con el segundo síntoma, que vendría siendo la fatiga. Una fatiga persistente que la persona sufre aunque trate de descansar, aunque duerma 8 horas o incluso más. Sin embargo, siempre se permanece cansado, se siente muy cansado. Y no solamente un cansancio físico, sino que también se puede traducir en cansancio social, en cansancio emocional, en cansancio mental. Todo esto lo vamos a ir viendo con los otros síntomas. Todos los síntomas principales tienen mucho que ver unos con otros, pero se suelen clasificar de cierta forma para que sea más fácil de identificar tanto a las personas que tratan, a los psicólogos y psiquiatras, tanto como también a las personas que no somos psicólogos y estamos cerca de personas que sufren de depresión, o incluso reconocer si nosotros mismos tenemos depresión. Otro de los síntomas, como les digo, va de la mano, es el trastorno del sueño. Algunas personas sufren de insomnio, algunas personas duermen mucho, más de 8, 10, 12, 14 horas, y otras personas duermen 2 o 3 horas. Tanto las personas que duermen muchísimo como las personas que no pueden dormir prácticamente nada. Ya lo hablamos un poco, el siguiente síntoma es los pensamientos negativos. Acá vemos mucho la culpa, la autocrítica recurrente, la disconformidad con nosotros mismos, tanto puede ser con el cuerpo físico, con la forma de ser de nosotros mismos, y esto merma bastante en la salud del individuo, pero socava mucho la integridad del individuo, su voluntad, su autoestima, y termina afectando mucho en distintos ámbitos. Otro síntoma que ya más o menos nombramos anteriormente es la desconexión emocional. Esto se genera con una apatía general, con una muy baja, prácticamente nula empatía, desconexión con familiares y amigos cercanos. Esto afecta principalmente al individuo como tal, porque el individuo se da cuenta que ya está dejando de sentir. Bueno, he tenido un pequeño problemita con el teléfono. Aprovecho también para pedirles que si es primera vez que ven este canal, por favor suscríbanse, denle like y bueno, voy a tratar de continuar subiendo contenido, aunque a veces me cueste un poco, no solo de depresión, sino también de filosofía, de estoicismo, de psicología sobre todo. Y bueno, continuamos. Otro de los síntomas, el sexto, los cambios de apetito. Puede ser que sufras pérdida de apetito
como puede ser que tengas un excesivo apetito y quieras comer de todo. Es también un poco complicado, esto hace que se agraven distintas situaciones, tanto como si comes como si no comes, y también hace que en la mayoría de las ocasiones, que obviamente que se sufre de este trastorno con este síntoma, sea muy notorio porque la persona engorda muy rápido o se pone flaquita también bastante rápido. Básicamente todos estos síntomas son bastante complicados en la mayoría de cualquier persona, ¿no? Y entonces imagínate tener varios al mismo tiempo. Otro de los síntomas bastante recurrentes es la dificultad para concentrarse. También la dificultad de tomar decisiones, la dificultad de tomar iniciativa, y esto también se ve como inercia. Por ejemplo, si la persona está haciendo algo en específico, una tarea o algo por el estilo, le molesta mucho tener que pausarla o tener que hacer otra cosa, simplemente prefiere continuar. Incluso, por ejemplo, se ve mucho con las personas sobre todo con la depresión masculina, que los hombres se adhieren al trabajo y trabajan muchísimo y pasan 15 horas sentados en una computadora y no quieren pararse ni para ir al baño. Es parte de este síntoma. Muchas veces lo hacen en escapatoria de su realidad, para librarse de muchas cosas, como de llegar a casa temprano o de visitar a familiares o de cosas por el estilo. Esto último que comento empalma muy bien con el siguiente punto, que es el aislamiento, donde la persona que sufre de la depresión prefiere aislarse, evitar personas, evitar situaciones, evitar cualquier contacto verbal, físico y visual con las personas. Incluso muchas veces es un poco problemático, como comenté hace un ratito con otros de los síntomas con la pareja, porque muchas veces se guarda silencio si la persona le dice algo, le pregunta algo o le está confrontando por su conducta, porque muchas veces las personas que no están dentro, o mejor dicho, que están alrededor de una persona que tiene depresión, muchas veces no saben qué es y creen que está enojado, que está simplemente triste, que está desmotivado. Y sí, puede ser que tenga todos esos síntomas, pero la raíz es otra. Entonces, muchas veces los familiares o parejas recriminan, preguntan, se acercan, y muchas veces se tiene buena intención. Por lo general se tiene buena intención. Si una persona, un padre le pregunta a su hijo o una pareja le pregunta a su pareja, obviamente es porque quiere comunicarse y quiere estar bien. Sin embargo, las personas que sufren de depresión llega un punto en que prefieren no tener este tipo de contactos y lo evitan el hablar cosas incómodas porque se sienten ya incómodos consigo mismos. Otro síntoma es la desesperanza generalizada. Muchas veces esto se ve con un sentimiento de inutilidad o está acompañada por frases como nada tiene sentido, haga lo que haga, todo me sale mal. Y obviamente tiene mucho que ver con uno de los síntomas anteriores de sobrepensamiento negativo. Sin embargo, ya este síntoma de desesperanza suele estar también asociado con factores de la sociedad, como el tercermundismo de Latinoamérica, con la inseguridad y con todo esto. Y bueno, el décimo síntoma, dentro de los más característicos e importantes dentro de la depresión, es el de pensamientos negativos para hacerse daño a uno mismo. Creo que se entiende. Obviamente es el más grave y es una señal crítica para las personas que sufren de depresión buscar ayuda. El problema es que muchas de las veces las personas, cuando sufren depresión y están en este punto, ya los otros síntomas han socavado bastante su autoestima o simplemente su ser, y realmente buscan de esta manera una solución a todos sus problemas. Hay que aclarar, obviamente, como dije hace un rato, son cosas extremas, desde el que come mucho al que come poco, el que duerme mucho, el que duerme poco, porque cada persona, aunque se trate de clasificar los síntomas, como se dan cuenta, unos son muy parecidos con otros, y esto se hace en general. Cada persona que haya sufrido o que pueda sufrir de depresión va a tener distintos síntomas, distintas particularidades, y los especialistas en psicología y psiquiatría hacen estas clasificaciones para poder discernir, para poder diagnosticar a una persona más o menos de forma sencilla, entre unas comillas muy grandes, de forma sencilla. Hay que tener en cuenta que los especialistas también hablan de que de estos 10 síntomas puntuales característicos, la persona que sufre de depresión tiene que tener al menos 5
y que la afectación sea de por lo menos 2 semanas. Obviamente, insisto, esto puede tener variaciones, puede ser una persona que tenga muy pocos días de depresión, por decirlo así, pero haya sido desatada por un evento. Hay distintos tipos de depresión también. Vamos a verlas, vamos a ver los tipos de depresión mejor, para que se entienda lo que quiero decir. Entonces, es por eso que digo que todo esto es muy particular. Cada persona tiene una probabilidad muy diferente. Incluso un mismo individuo puede sufrir de distintos tipos de depresión. E incluso los tipos de depresión pueden pasar desde una depresión a otra. Vamos a ver por qué. Esta parte creo que la voy a leer un poco para no detenerme tanto. Los tipos principales de depresión es la depresión mayor, que es la más conocida, es la más intensa, se caracteriza porque tiene una tristeza profunda, la persona no tiene ánimos y ganas de nada. Si persiste en el tiempo, puede ser bastante peligroso porque la persona puede querer quitarse ese problema encima. Existe otra depresión, se le llama depresión persistente, es bastante más leve, los síntomas no son tan potentes, no incapacita como la depresión mayor, pero sufre de un deterioro emocional, mental y físico durante mucho tiempo. La depresión atípica es bastante interesante porque tiene altibajos, sueño excesivo, desensibilidad extrema, aumento del apetito. Es por eso que se dice que es atípica, ¿no? Porque lleva a los extremos que por lo general no se asocian con una depresión. Sin embargo, esta depresión suele tener síntomas un poco psicopáticos también, que la persona está un poco triste y con cualquier cosa como que se anima muchísimo y es como que explota con una euforia, pero en el fondo se siente muy triste. Otro de los principales tipos de depresión es el trastorno afectivo estacional. Esto se da por lo general en épocas específicas del año, por lo general es en invierno y se suele atribuir a la falta de sol. Sin embargo, en los países tropicales, como en Latinoamérica en general, también se ve este tipo de depresión, por lo que yo considero que no tiene que ver específicamente con la falta de sol, aunque sí puede ser que sea, sino que también tiene, por lo menos en lo que yo me he dado cuenta, tiene mucha relación con la Navidad como tal y lo que representa para las personas la Navidad, por la tradición, pérdida de familiares, sensación de estancamiento, de que se avanza poco en los proyectos que se tengan, bueno, infinidad de cosas que puede hacer que una persona sienta una depresión. Otro de los tipos de depresión obviamente es el posparto, la depresión posparto. Ahí el detalle es que hay un colapso emocional y hormonal y muchas veces esto incapacita a la mujer para cuidar el bebé incluso, y puede ser bastante complicado. Y si se suma como el pensamiento negativo recurrente o la sensación de aislamiento, trastorno del sueño, desconexión emocional, bueno, y se puede volver una depresión mayor o una depresión persistente y por el mismo cóctel de hormonas genere que la mujer sienta muchísimo rechazo por el hombre y que el culmen de ese desastre, por decirlo así, sea a los 2 o a los 3 años de haber nacido el bebé. Hay otra depresión que es bastante interesante, que es la depresión psicótica. Estas personas sufren de delirios, de alucinaciones. Es una depresión bastante curiosa porque las personas que sufren de esta depresión suelen tener también eventos de euforia. Se sienten un poco tristes y de repente explotan aparte de las alucinaciones, ¿no? Entonces por eso es que son bastante complicadas. Y otra de las últimas de las depresiones más características es la depresión situacional. Bueno, se le pueden dar distintos nombres, pero es cuando es desatada por un evento específico. Puede ser la pérdida de un familiar, el rompimiento de una pareja o la pérdida de un trabajo, un accidente donde una persona pierda parte del cuerpo o una enfermedad catastrófica puede desatar la depresión situacional y esta obviamente puede perdurar en el tiempo y agravarse con distintas cosas. Hola, soy el Antonio, editor, y me estoy dando cuenta que el video quedó bastante largo. Lo voy a recortar, voy a hacer una segunda parte con lo que quería hablar sobre el inicio de la depresión masculina y esta parte va a quedar hasta aquí. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por ver el video completo. La segunda parte la voy a estar subiendo pronto porque básicamente era un solo video y bueno, solamente quería decirles eso.